se mueve constantemente y entenderlo no siempre es sencillo. Analicemos la realidad internacional junto a Daniel Bianchi. Daniel Bianchi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Fabricio, querido Ernesto, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. Muy buenos días. Aquí brilla el sol, es un hermoso día, o por lo menos el comienzo de un hermoso día. Préstenos un poquito de sol, que acá está completamente encapotado el cielo. Ah, tremendo. Bueno, pero el sol siempre está, ¿eh? Sí, el sol que siempre no está, lo veamos, sí, como decía. Que no lo veamos, otro tema. Que la tierra se corra para no poquito. verlo un rato de noche es otro tema. El sol siempre está. Exacto. Bien, Les mando Daniel, un poquito. donde no se sabe Dale. qué sol habrá es en Argentina tras este proceso electoral que es bastante turbulento, ¿no? Con figuras como la de Milei, que es bastante disruptiva, ¿no? En todo el sistema, y figuras un poco más moderadas como la de Patricia Bullrich, o figuras del oficialismo como Massa, que son las figuras que hoy figuran en la lista, y valga la redundancia de la figura. Mazaraza, dice usted. ¿Por qué? El ministro candidato. El ministro candidato. Mazaraza. Bueno, ¿qué pasa en cada uno de los escenarios posibles? Porque vamos a entendernos, en Argentina es imprevisible. Ahora con esto, en donde se aumentó el mínimo no imponible para el IRPF en Argentina, hace que muchas personas dejen de pagar el impuesto a las ganancias, hace que para muchos signifique un aumento de salario en el entorno del 20%, en dinero cash que pasan a recibir. Ahora se instrumentó la devolución de IVA de hasta 18.800 pesos argentinos para gran parte de la población en compras que se realicen por medios electrónicos. Por lo tanto, empiezan también a moverse las estructuras y los engranajes económicos a favor del consumo. Bueno, son movimientos que hacen que el resultado de la elección pueda llegar a ser imprevisible, o ya hay un panorama bastante claro hacia dónde va el barco, Daniel. Mire, mi querido Fabricio y mi querido Ernesto, yo le diría que no hay nada claro y que los analistas están realmente desorientados sobre el comportamiento que pueda tener el electorado. Primera cosa, no se sabe qué va a pasar con la afluencia de votantes habilitados a las urnas. Hubo un abstencionismo muy grande en lo que fueron las PASO, no se sabe si el voto de las PASO, que fue un voto donde lo emocional quizá fue lo que primó, va a ser igual al voto ahora en estas elecciones que, bueno, podrían ser calificadas de primera vuelta, porque la posibilidad es que alguno de los candidatos gane en la primera vuelta el 22 de octubre. De lo contrario, va a haber una nueva instancia que sería el balotaje previsto para el 19 de noviembre. Es decir, si ninguna fuerza supera el 45% o el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre la segunda, va a haber balotaje. Pero fíjense lo que acaba de pasar en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Donde Coqui Capitanich, con la sombra digamos, dramática de lo que fue ese asesinato brutal de Cecilia Stokowski por parte de uno de sus lugartenientes, Emerenciano Sena. Bueno, el candidato de Juntos por el Cambio ganó en primera vuelta sin necesidad de balotaje, justamente porque superó el 45%. Ahora, aterrizando en lo que va a ser el 22 de octubre en Argentina, ya digo, no hay ninguna posibilidad de análisis, ¿no? Porque estamos en un escenario absolutamente nuevo, y lo novedoso, porque hasta que apareció Milei con toda su fuerza y ese caudal electoral de un 30% redondeando en las PASO, nadie suponía que Milei iba a ser el gran protagonista de estas elecciones. Un hombre, como decías tú, disruptivo, el hombre que, bueno, es el populista por excelencia, que al grito de que se vaya la casta, que es una traducción de aquel grito de que se vayan todos cuando la gran crisis del 2001, bueno, ha generado mucha empatía con sectores jóvenes,
con sectores, digamos, peronistas. Bueno, digamos que por su gestualidad es el más peronista de los candidatos, porque Massa es un témpano, no transmite nada en cuanto a carisma. Y Massa, hablando de otro de los candidatos, que tú comentabas, Fabricio, anoche lo decía Carlos Pañi en su programa Odisea Argentina, Sergio Massa, desesperado porque es muy incómodo ser ministro de Economía con una inflación galopante, sí, con un desastre económico, con una inflación que rompe los bolsillos. Es muy incómodo ser a la vez ministro de Economía en esas días y ser candidato. Con Sergio Massa, bueno, tienen un rostro de piedra, ¿no? Pero dicen que van a hacer tal cosa y van a hacer tal otra. La pregunta es, ¿pero por qué no lo haces ahora, hermano, que sos ministro de Economía? El señor Sergio Massa... Es la dificultad con la que se encuentra siempre un candidato cuando es parte del oficialismo, ¿no? Cuando es parte del oficialismo, exacto, que puede ya ejecutar cosas, decir, voy a hacer si llego a ser, la gente se pregunta, pero si ya sos... Claro, totalmente, ¿no? y ahora lo que he hecho es comenzar a dinamitar, teóricamente, ¿no?, la imagen de Alberto Fernández, que es el macaco que recibe las bofetadas, ¿no? Pero no alcanza, yo creo que no alcanza. Pero lo que quería comentar, Fabricio, Ernesto, audiencia, es que Sergio Massa logró del Fondo Monetario Internacional, no demasiado, pero sí que no avanzara el fondo para cobrarle las deudas, porque el Fondo Monetario no quiere quedar como el hacedor del gran desastre económico argentino, del claro, cual no es responsable, no, pero seguramente todas las voces que encuentran siempre un culpable, si el fondo hubiese apretado, hubiesen dicho, esto es culpa del fondo, y después claro, del fondo, de Macri. Bueno, pero hay un gran escandalete en este momento en el seno del Fondo Monetario Internacional, porque le están pidiendo la cabeza de Kristalina Georgieva, que es una mujer muy cercana al Papa Francisco. El propio Papa Francisco seguramente intercedió, no digamos por el peronismo, sino por su país, por Argentina, para que el Fondo Monetario, bueno, tuviese una mirada amistosa con Argentina, pero el problema es que Kristalina Georgieva puso el gancho, puso la firma en el acuerdo con Massa, y lo que hizo Massa, después de decirle, vamos a respetar esto, vamos a intentar un ajuste en este campo, vamos a no seguir emitiendo, llegó a Buenos Aires y le vino el frenesí de la emisión y hizo todo lo contrario de lo que había prometido a Kristalina Georgieva, y entonces el resto de la gente del fondo le dice, pero estamos haciendo el tonto, porque una cosa es no empujar a Argentina al infierno, a la debacle, y otra cosa que nos tomen el pelo, como este señor Sergio Tomás Massa, que también hizo lo mismo, recuerdan ustedes, con el nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, a quien le dijo, sí, hermano, no te preocupes, vamos a liquidar ya el tema de los peajes en la hidrovía. Y a los 3-4 días Peña dijo, a ver, ¿qué pasa con esto? No, están cobrando mucho más rigurosamente que antes. Por eso fue que Peña, el presidente de Paraguayo, dijo que nunca le compraría un auto usado a Sergio Massa. Es un gran vendehumo, esta es la verdad. Lo dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, es un fullero, es decir, es un tramposo. Se lo dijo, yo no sé si en un lapsus, en una frase fallida, pero le dijo, sos un tramposo. No sé si lo dijo como elogio o como qué, pero es así, y la gente esto uno supone que lo percibe, más allá de que hay un piso de entre un 20-25% incondicional al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es el que firma los planes sociales con los cuales viven. Claro. Sí, sí. Muchos de esos trabajar, tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué puede pasar con lo que suceda en Argentina, aquí en Uruguay? Bueno, el presidente Lacalle Pou ha defendido siempre que las relaciones entre gobiernos no deben basarse en la coincidencia ideológica. Bueno, el ejemplo ha sido la relación comercial que hemos mantenido y mantenemos con países como Cuba o Venezuela.
Aunque, dicho esto, es bien sabida la sintonía que hay entre el presidente de nuestro país y los candidatos, en este caso la candidata Patricia Bullrich, que representan a Juntos por el Cambio. Y por otro lado, Patricia Bullrich, que ha mantenido encuentros con el presidente Lacalle Pou, ha dicho siempre y ha insinuado que Uruguay, este Uruguay que vivimos, sí, se erige en el imaginario del votante no peronista como un faro de institucionalidad, del Estado de Derecho y de respeto a la actividad privada. Ahora, ¿qué pasa con el candidato oficialista, el ministro de Economía, Sergio Massa? El tono ha estado marcado por constantes reproches de Massa a las condiciones fiscales de nuestro país y nuestra supuesta responsabilidad en la existencia de empresas fantasmas y triangulaciones con Estados Unidos que defraudan, dice Massa, al Estado argentino. No hay que olvidar tampoco aquel incidente por los dichos despreciativos de Massa, calificándonos de hermano menor dentro del Mercosur, que fue lo que generó aquella respuesta de Lacalle Pou, que pedía y sigue pidiendo una mayor apertura al mundo, hablando de Disneylandia. ¿Se acuerdan? Cuando habló de Disneylandia. Bueno, lo cierto es que, como ha ocurrido con el caso de Brasil, con el triunfo de Lula da Silva, esto ha estimulado la interna del Frente Amplio. Tan es así que el propio presidente Lacalle Pou en su momento dijo a sus, respaldos, que hubiese tranquilidad porque la mancha roja no va a llegar hasta aquí. Y la definición en Argentina, por supuesto, también va a tener su impacto en el diapasón político uruguayo. Ahora, más allá de esto, Fabricio, Ernesto, amigas, amigos, me parece que el mayor impacto de las elecciones en Argentina no va a ser expresamente político, es decir, si gana Milei, quién es su correspondiente en Uruguay, o si gana Bullrich, quién es el correspondiente en Uruguay. Yo creo que el mayor impacto van a ser las medidas o las no medidas en el ámbito económico. Pues yo, desde que me recuerdo con nariz, se habla de la vulnerabilidad de nuestro pequeño Uruguay con respecto a los hermanos grandotes que nos han tocado en el destino geográfico, Brasil y Argentina. Y recuerdo lo que fue la crisis terminal del año 2001, con aquella crisis bancaria, el desastre en Argentina. Y exacto, y aquí en Uruguay fue también un desastre. Después de eso hubo un blindaje, una especie de desenchufe de la situación de Uruguay en el terreno financiero en general. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? ¿Usted me escucha? A ver si está por ahí. Hola, hola, hola. Se fue. Se nos desconectó. Bueno, lo vamos a seguir lo vamos a llamar por otra vía, ¿le parece? ¿Sí? Bueno, vamos por otra vía y seguimos conversando con Daniel Bianchi, sí, porque está interesante el análisis que estamos haciendo sobre esta situación que se puede presentar en Argentina, con todos los cambios que se pueden llegar a venir en un caso u en otro, ¿no? En caso de Milei, algunos casos que ya dicen, anuncian el descontrol absoluto, total de todas las situaciones, y obviamente en la continuidad del gobierno actual también, y bueno, con Bullrich aparentemente es donde está el punto medio de la situación. Pero bueno, vamos a ver, ¿Daniel sigue ahí? Sí, ahora sí. Ahora está de vuelta. Bullrich está como el jamón del sándwich, nadie sabe, porque todos dicen que no termina de remontar, y quedó entre medio de Mazaraza y Motosierra. Sí, está ahí. ¿En el medio de qué? De Mazaraza y Motosierra. Ahora, yo no estoy tan seguro, sinceramente, que Milei gane en primera vuelta, que eso sería un impacto realmente. Y si van a segunda vuelta,
habría que ver con quién va Milei. No es lo mismo que vaya con Massa a que vaya con Bullrich. Y sigamos con el razonamiento. Si fueran Milei y Bullrich a la segunda vuelta, yo creo que habría que barajar y repartir las cartas, los naipes de nuevo. Me parece que sería un escenario totalmente diferente. Sí, sí, porque sería la primera vez que el peronismo queda afuera. Exactamente, exactamente. Y un peronismo insólitamente representado por un hombre que, bueno, a ver, es quizá el menos peronista, como decíamos hoy, por la gestualidad y aún por los contenidos. El peronismo siempre se ha ufanado de ser la bandera de los pobres, de los trabajadores. Bueno, Massa parece que no es ese representante. Y el otro es Grabois, que tiene tuvo un 5%. Grabois es el abanderado... Es el ahijado del Papa. Exactamente, exactamente. Allá revolcado en el fondo con un 5%, y yo creo que representa el núcleo duro de este peronismo tan extraño de izquierda, porque el viejo Perón, Juan Domingo Perón, siempre fue un hombre de derechas, el hombre que realizó su proyecto en Argentina, respaldado en determinados sectores, para evitar el avance del comunismo en la República Argentina. Eso es la génesis del peronismo. Ahora, con el tiempo, determinados sectores, incluidos determinados sectores de la iglesia argentina, han visto que en el peronismo estaba la bandera que, prometiendo una promoción del trabajador, evitaba caer en las distintas formas de marxismo. A eso se reduce la historia. Entonces digo, esto de una Cristina Kirchner volcada en el plano internacional a países autoritarios vinculados a Corea del Norte, por ejemplo, Irán, Rusia, digo, no sé hasta qué punto esto lo validaría Juan Domingo Perón, que era muy pragmático, pero que expulsó en su acto monstruoso cuando volvió a la Argentina la última vez, expulsó a los imberbes, que les dijo imbéciles, y eran los grupos de izquierda del peronismo. Imberbes, imbéciles, váyanse porque ustedes no saben lo que es el trabajo y el mundo del trabajo. De alguna manera, si usted vio ayer Odisea Argentina, estuvo el italiano Lori Sanata, docente universitario, que dijo que en Argentina, en Brasil, Lula da Silva parió a Jair Bolsonaro, como en Argentina el peronismo acaba de parir a Javier Milei, alguien que es igual de populista pero de signo contrario. Exactamente. O sea, claro, los populismos están en Brasil. El populismo de Lula generó el populismo de Bolsonaro, que no llegó, que fue distinto porque tuvo a Paulo Guedes ministro de Economía. Pero el populismo argentino de Cristina Fernández, de Kirchner y estos 20 años parió a Javier Milei, que es tan populista como ellos, pero de signo contrario. Por supuesto. Y una cosa para cerrar, porque veo que ya estamos sobre la hora. Estamos en hora. Un detallito. ¿Vieron que la frase de Milei, que se vaya a la casta, es la frase que lo define? Es decir, soy lo nuevo, aquí todo el resto está enroscado, todos son unos bandidos, ladrones. Bueno, ¿saben de dónde viene, digamos, en el tiempo moderno, este grito de que se vaya la casta? Del grupo político Podemos de España. Claro. A la cabeza Pablo Iglesias. Era lo mismo que gritaba el comunista maquillado Pablo Iglesias, que se vaya la casta. Fue el leitmotiv, fue el caballo de batalla del grupo Podemos. Y el señor Pablo Iglesias recorrió y recorre las tiendas izquierdistas de América Latina para enseñarles a cómo manejar la realidad en los mensajes que pueden ser
engañosos, pero no importa porque el fin justifica los medios. A uno podría extrañarle que Milei, ese abanderado del liberalismo, use el mismo eslogan, la misma frase fuerza, que el maestro de las izquierdas procomunistas del mundo. Pero además, un abrazo. Para enredarlo y terminar, le digo, el propio anticasta se reúne con lo más rancio de la casta sindical en Argentina, como es el señor Barrio Nuevo o el señor Martínez de la Uoca, que le garantizan el control de las elecciones y además a quienes le garantiza que sus prebendas seguirán siendo mantenidas en su gobierno, porque los gremios son organismos privados de los cuales el gobierno no tiene por qué intervenir. Exactamente. Entonces, eso se lo propuso Milei a los sindicalistas, sí señor. Sí, sí. Que va a seguir todo igual. Sí, con ellos sí, porque son organismos privados. Sí. Pero, bueno, y por eso es que cuando se le pregunta, se le aprieta a Milei en las entrevistas, el hombre no avanza con ese ardor sobre lo que es la mafia de los sindicatos que rompe los ojos. Entonces la pregunta se pregunta dónde está el cambio, hermano Milei, si te das cuenta de todo con tanta cristalinidad, ¿cómo no decís nada con respecto a estos mafiosos? Yo entiendo que podés tener cierta prevención para que no te rompan un eventual gobierno, pero por lo menos decilo o insinualo. Sí. Es tremendo. Bueno, bien, Daniel. Se La nos terminó el tiempo, corta, pero un abrazo tenemos mucho más para hablar de ahí, esto, sin duda. Que pases muy bien.